cuando vos tenés trabajadores que te están diciendo que no llegan a fin de mes, plata había. Y es otra de las líneas argumentales por las que estamos diciendo que no es necesario el crédito. Vos le dijiste a la sociedad que quien tomara deuda para gastos corrientes debía ir preso, y 3 doritos después te tocó a vos hacerlo. Diputada provincial Agustina Mora, primero que nada, bueno, bienvenida a este nuevo espacio en Viste. Unas semanas complejas acá en la provincia de Santa Cruz, conflictos que se terminaron de cerrar en el mes de julio recién. Y bueno, esta semana un fallo también que viene a marcar un poco la agenda de los municipios, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me encanta el formato, he visto la entrevista anterior y bueno, me parece que es importante tener estas instancias de comunicación de cara a la sociedad, pero también de entrevistas en profundidad. Creo que como vos bien lo decís, son momentos sumamente complejos. El día de ayer, en realidad lo que hace es formalizar el porqué de esa modificación del Tribunal Superior de Justicia. Esto es un fallo político que tiene una intencionalidad que no discute de fondo qué está sucediendo con los recursos de los municipios, pero sí condiciona y le da luz verde a la provincia para tomar decisiones sobre fondos que son de los municipios, ¿no? Nadie está discutiendo porque mucho se habla de las responsabilidades que tienen los municipios. Nadie dice que no, pero me parece que es una discusión sumamente reduccionista solo hablar de cuál es la responsabilidad de pagar o no los aportes patronales e individuales de los trabajadores, porque lo haces y lo discutís en un escenario donde todos los días le quitas recursos a los municipios. Tanto las decisiones provinciales como las nacionales han hecho que de hace 2 años los municipios tengan cada vez menos recursos. Y le pedís responsabilidad fiscal, la responsabilidad fiscal que este gobierno provincial no ha sabido mantener, ¿no? Entonces, creo que hay que darse una discusión sumamente sincera sobre qué provincia queremos, qué sistema previsional queremos, qué sistema de alguna manera de aportes y contribuciones tienen que hacer los municipios, pero cómo vamos a distribuir la torta de manera más equitativa, cómo vamos a poner sobre la mesa la distribución primaria, cómo vamos a trabajar de manera responsable en las obligaciones que tienen los municipios, pero cuáles van a ser las obligaciones en materia de políticas públicas de la provincia que antes estaban y hoy ya no están, ¿no? Convenientemente, igual este fallo llega en medio de la discusión del proyecto de endeudamiento. ¿Se quiere disciplinar también a los intendentes o a los diputados por municipio? A aquellos de la oposición, sobre todo. Sí, yo no tengo ninguna duda que es una herramienta discrecional de extorsión y de apriete hacia los municipios. Creo que desde que asumió el gobierno provincial ha sostenido distintas instancias de negociaciones donde no está la escucha sincera y activa de por qué estamos planteando lo que planteamos, sino cómo presionar para obtener a como de lugar los objetivos planteados, ¿no? Una prueba sumamente concreta ha sido la convocatoria a sesión extraordinaria, forzada, presionada, con la presencia en persona del gobernador, diciéndonos cómo teníamos que votar, qué dicotomía se planteaba, que es falsa totalmente, de atraso o futuro o progreso, ¿no? Aún sabiendo que no tenía las manos. Y hasta el minuto antes, la intención fue generar el consenso, el disciplinamiento para que nosotros, en nuestras facultades, decir que sí y decir que no, nos viéramos condicionados. Entonces creo que esto es una herramienta más de la suma del poder público que quiere tener este gobierno, que ya la sociedad le ha dicho que una cosa es la legitimidad de origen, cómo llegás, nadie niega que está ahí por el voto popular, pero otra es la legitimidad de ejercicio. Y eso en diciembre, en las elecciones del año pasado, se vio de alguna manera erosionado y que hay alguna advertencia que hay que escuchar de parte del gobierno, ¿no? ¿Crees que la escuchó el gobierno? No, yo creo que no. Creo que no, incluso ha redoblado la apuesta, ¿no? Incluso ha forzado y presionado aún más y ha generado estas instancias de demonización a quien piensa distinto. Y la democracia no entiende del lenguaje extorsivo, ¿no? La democracia entiende de disidencias, de construcción de los consensos. Y si vos querés una construcción real de un consenso, te sentás a dialogar y dialogás con todas las posibilidades, ¿no? La posibilidad de que te digan que sí a lo que vos querés y la posibilidad que también te digan que no. En la medida que no exista la posibilidad de construir puntos de encuentro, es sumamente complejo pensar que
que vos tenés una humildad o autocrítica para revisar las acciones, ¿no? Agostina, volviendo al tema de los fondos previsionales y los municipios, Ujú. ¿está peligrando actualmente el pago de los salarios? Y por supuesto, en la medida que exista una decisión del gobierno provincial de retener los aportes, que esos fondos son fondos con los que los municipios no solo pagan salarios, sino también en funcionamiento. ¿Cómo Mm, se va a pagar la recolección de residuos? ¿Cómo se va a pagar, digamos, los distintos servicios que hacen al funcionamiento de los municipios? Es evidente que si ellos van a buscar esa retención de manera arbitraria, ponen en riesgo la autonomía de los municipios, pero además ponen en riesgo el funcionamiento. Y el trabajador municipal es un engranaje más de esa cadena, ¿no? Entonces es riesgoso, es preocupante, pero sobre todas las cosas, de alguna manera no permite ir a la profundidad de la discusión, que es un nuevo sistema de ujú. coparticipación, que dicho sea de paso fue el punto cuarto de la plataforma de gobierno de Vidal, ¿no? Volviendo al tema de los fondos justamente y haciendo énfasis en lo que tiene que ver con lo que dijeron los intendentes, quería saber, bueno, cómo viene el diálogo, sobre todo con el bloque de la oposición, teniendo en cuenta los diputados por el municipio. ¿Van a torcer en la votación con este fallo? Mira, nosotros hemos sido sumamente concretos y certeros en nuestra intervención, ¿no? Yo escucho mucho que se habla de los argumentos políticos, Ujú, ¿no? Y en definitiva, si vamos al tema, por ejemplo, endeudamiento, nosotros estamos hablando de un riesgo cambiario. La provincia tiene el 80% de sus recursos en moneda nacional, un 20% en dólares, que cada vez es menor, que además está atado a la cotización, por ejemplo, del sí. petróleo, que hoy está bajando, ¿no? Que tiene los niveles de producción en el mínimo. Entonces, cuando vos ves esa realidad y escuchás por el otro lado que son solo argumentos políticos partidarios, porque no queremos que le vaya bien al gobernador, la verdad que es de una pereza intelectual preocupante, porque no estamos hablando de cuestiones partidarias y no es una cuestión ni una negativa por la negativa misma. Tiene que ver con el futuro de la provincia, con el riesgo al que nos somete y con una herramienta que jamás en la historia de la provincia la hemos utilizado. Contrario a lo que dice el gobernador, que dice sistemáticamente que lo han tenido todas las gestiones. Es mentira. Su propio secretario de Hacienda dijo que nunca la provincia había ido al mercado extranjero a emitir bonos. Entonces, em, yo creo que lo que debemos acá trabajar es que se escuche nuestro argumento de por qué no, cuáles son las advertencias y que en todo caso discutamos cuál es el sentido. Se habla de las obras. Nadie está en contra de obras estratégicas para el desarrollo, pero hay distintos análisis que tenemos que hacer. El primero es que aquel dinero y aquella política pública que ha tenido fondos para el desarrollo de obras específicas e importantes en la provincia ha sido subejecutado. Uno es el Fondo Fiduciario Unirse, ¿no? Nosotros lo decimos todo el tiempo, que si durante la gestión de Alicia ha tenido 12.000 millones de pesos y se ha ejecutado el 94%, durante la gestión de Vidal ha recibido 94.000 millones de pesos y solamente ha podido ejecutar el 20%. ¿Y el resto? Es una muy buena pregunta. Ha tenido la decisión este gobierno de priorizar los fondos públicos, Ujú. ¿no? Perdón, los depósitos públicos, ¿no? Entonces, la estrategia de vos tener un fondo fiduciario que puede ser usado para obra pública, pero también para insumos en los hospitales, para la posibilidad de tener políticas alimentarias, la decisión de este gobierno ha sido priorizar plazos fijos, ¿no? Y entonces a vos te van a decir ahora que en tiempo de descuento y en retirada, ¿no? Van a poder materializar aquellas obras que no han sabido materializar en estos 3 años que ellos llevan de gestión, ¿no? Entonces, eso por un lado, el FONAVI también, que es un fondo nacional que viene para la vivienda, ha sido subejecutado en un Ujú. 60%, ¿no? Entonces vos empezás a ver cuáles han sido las herramientas para que realmente cambien la matriz productiva o fortalezcan una nueva Santa Cruz y las han sabido subejecutar, ¿no? Entonces, Económicamente, ellos dicen que una deuda en dólares sería a largo plazo más barato que una deuda en pesos. ¿Cómo se le explica esto a la gente? Teniendo en cuenta, a ver, que el dólar, el precio del dólar varía. bueno, es un argumento, volvemos a lo mismo, al mismo concepto de pereza intelectual. Cuando
a vos te dicen eso y nosotros en la Cámara le preguntamos al secretario de Hacienda cómo proyectaba el tipo de Ujú. cambio. No nos dijeron que no sabían, o sea, que no sabían hacer futurología, ¿no? Pero a ver, históricamente en las elecciones, el año que viene vamos a tener elecciones claramente y Así siempre es. sube el dólar. Pero además es el gobierno que tiene que tener un plan económico, Ujú. que establece de alguna manera pautas macroeconómicas para decir cómo va a estar la provincia, que proyecta, genera previsibilidad. Bueno, no hacen futurología y no saben decirte cuánto va a estar el dólar, pero te dicen que es más barato. Entonces hay una inconsistencia ahí que no se termina de entender si creen que somos todos onzos o que es más fácil instalar esas frases hechas y que quedan hermosas, ¿no? Creo que si nosotros tomamos que la provincia no tiene posibilidad de proyectar un tipo de cambio o a cuánto va a estar el tipo de cambio, pero vemos el Banco Central de la República Argentina en su relevamiento de expectativas de mercado, te dice básicamente que va a estar arriba de los 1.700, Mm. ¿no? Entonces, si vos decís que hoy pagabas a 1.300 tenías a 1.300 el dólar y a 2017, fines de 2017, lo que vos necesitabas o lo que vos habías obtenido producto de liquidar esas divisas, que eran 866 mil millones de pesos, a fin del 2017 se pasaba a 1.500 millones. Ya ahí íbamos a tener que comprar el doble vamos a tener que invertir el doble de pesos para poder comprar los dólares que Ujú. tenemos que pagar. Y esto es importante aclararlo. Nosotros en la provincia no vamos a recibir los dólares, vamos a recibir pesos. Los dólares se los vamos a dejar a Caputo para que le pague el Fondo Monetario Internacional y nosotros nos vamos a hacer de los pesos. Y después tendremos que ir a comprar los dólares para efectivamente liquidar a nivel internacional las deudas que tengamos, ¿no? Y en la discusión del proyecto, lo que hayan visto ustedes en las comisiones, ¿tuvieron acceso a las obras o a los costos de las obras? Porque entiendo que a los intendentes no se les ha consultado. Bueno, eso es medio difícil contestarte porque hay 32 propuestas distintas Ujú. de listados de obras, ¿no? Y cuando vos ves que hay un deseo de venderle a la sociedad que son obras estratégicas que van a cambiar la matriz productiva y para siempre, pero te encontrás con un adoquinado o una, digamos, cordón forestal de las eras pico truncado, la verdad que te da para pensar, ¿no? Pero además con un agravante, nosotros somos diputados y diputadas y tenemos la obligación de formarnos, pero tienen que existir equipos técnicos que estén explicando ahí cuál va a ser el ahorro, cuánto nos va a salir, hacia dónde se está proyectando. Nada de eso está en un Excel que tiene 32 versiones y que no ha habido un trabajo sincero de ver una por una con los intendentes que son quienes saben cuáles son los principales diagnósticos de las localidades. Entonces, creo que es una línea argumental que solamente se construye a los fines de que la sociedad lo quiera, digamos, quiera o acepte el crédito, ¿no? Pero me parece que lo que nosotros tenemos que explicarle a la sociedad es que todas esas obras que pueden ser, estar establecidas en la ley son a título enunciativo. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden respetarlo, como no. Distinto es cuando está en el articulado, cuando es taxativo, cuando tiene una obligación el Estado de realizar esas obras. Nada de eso está escrito y lo que está escrito nada te dice cuánto va a ir a pasivos. O sea, en definitiva es un cheque en blanco, que es lo que venimos sosteniendo que no queremos, ¿no? Hablando de cheque en blanco, este proyecto también llegó al principio justo en el marco de paritarias que no se cerraban y parecía o se daba a entender como que en realidad era para tratar de sacar plata de algún lado para cerrar con los sindicatos. Ahora se pudo cerrar. ¿Plata había? Plata había. Y es otra de las líneas argumentales por las que estamos diciendo que no es necesario el crédito. Nosotros venimos diciendo que la provincia es la que tiene mayores depósitos públicos por persona, en un contexto donde la pauta salarial no alcanza, los trabajadores te dicen que no alcanza, los municipios reclaman fondos que no llegan y vos te das vuelta y tenés a la provincia que duplica el promedio de fondos públicos y depósitos públicos del resto de las provincias, ¿no? Entonces, por otro lado, tenés a una nación que le debe plata a la provincia Ujú. y la provincia no reclama, ¿no? Y una de las cosas que publicábamos ayer, que es hermoso exigir, digamos, las obligaciones de los intendentes, ¿no? Y rasgarte las vestiduras para que cumplan con lo que tienen que, como obligación. Ahora, tu obligación como provincia es reclamar los fondos que le pertenecen. Y cuando vemos que en el fallo ANSES contesta que la provincia dejó de tener comunicación para reclamar los fondos en diciembre del 2024, resignando fondos
que nos pertenecen, que le pertenecen al sistema previsional y que hemos recibido y que el resto de las provincias que reclamó recibió, bueno, evidentemente hay una decisión de sumisión frente al Poder Nacional y de látigo para los intendentes, ¿no? ¿Por qué tan complaciente Vidal con Milei? Pues no recibe algo la provincia a cambio de esto. Y no lo sé. No lo sé cuál es el negocio de resignar fondos que te pertenecen, porque incluso los fondos también lo están recibiendo gobiernos que son aliados o que forman parte del proyecto nacional. Tiene que ver con una actitud de creer que si se reclaman los fondos hay una cuestión de extorsión, ¿no? Escuchamos las barbaridades vertidas por el gobernador diciendo que había intendentes que lo estaban extorsionando. Vos como responsable público de una localidad, de una provincia, de una nación incluso, tenés que reclamar los fondos que te pertenecen. Y tenés que querer que tu sociedad viva mejor, tenés que querer tener mayores recursos para generar mayores políticas públicas. Es inadmisible que frente a un escenario de demandas sociales, de pobreza, de la mayor tasa de desempleo que tenemos en la provincia, tu postura sea el silencio, el no reclamo. Porque esa postura no la tenés al interior de tu provincia. Al interior de tu provincia le exigís a los municipios lo que los municipios no pueden pagar, porque les hiciste retroceder en un año su nivel, por ejemplo, de regalías, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una proyección, las provincias han recibido 116.000 millones de pesos por el ANSES, digamos, las cajas no transferidas. Y nosotros no hemos tenido absolutamente nada, no hemos recibido. Entonces, es complejo interpretar o ponernos en la cabeza de una persona que a los intendentes les exige un montón de cosas y que a la nación, que es, digamos, la que tiene los fondos que te pertenecen, no les exige nada, ¿no? Lo escuchaste a Vidal en una entrevista la semana pasada cuando dio a entender que hubo intendentes de la oposición que pedían plata casi como un soborno para también torcer esta votación. ¿Qué te pareció? Me parece que no contribuye nada a la construcción de ese supuesto consenso que quieren y dicen querer construir, ¿no? Me parece que es una barbaridad propio de un proyecto que no tiene brújula, y que tiene un ejercicio sumamente violento en la construcción mediática, ¿no? Que además no dimensiona las cuestiones que está diciendo. Me parece que si él tiene, digamos, pruebas de esa situación, tiene que ir hacia donde tiene que ir, que es a denunciarlo, pero además me parece que parte de una premisa equivocada. Nosotros no estamos diciendo que, que los municipios estén extorsionando porque queremos coparticipar el Fondo Unirse. Porque hay un Fondo Unirse que tenía 94.000 millones de pesos en plazo fijo y tenés trabajadores municipales que no llegan a mediados de mes. ¿Dónde están tus prioridades? Si vos no la vas a ejecutar, coparticipalo y permitirle a la sociedad vivir un poquito más dignamente. Ahora, si tampoco querés coparticipar y le querés decir a la sociedad que la única salida es el endeudamiento, cuando a nivel nacional te das vuelta y no le reclamas a la provincia los fondos que te pertenecen, bueno, y cuando además ya tuviste una herramienta madre que es el presupuesto con un nivel de endeudamiento récord. 450.000 millones de pesos tiene el gobierno provincial autorizado para endeudarse y no ha ni siquiera explicado qué ha hecho con esa autorización. Ahora, 3 meses después, te pide un nuevo nivel de endeudamiento de 600 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué crees que Vidal comete estas torpezas? Porque es muy fácil decir desde afuera cómo deben ser las cosas. Pero cuando te sentás a gestionar el Estado, bueno, tenés que tener profesionalismo para poder administrar los recursos, para poder materializar políticas públicas, para que esas expresiones de deseo se puedan gestionar y llevar adelante. No es fácil, sobre todo en un Estado con un contexto nacional complejo, administrar los recursos cuando las necesidades son ilimitadas. Es muy difícil, pero vos tenés que tener también la posibilidad de entender que no tenés todas las respuestas y que quien tenés al lado tampoco las tiene. Y entonces abrir un poco el juego. Yo digo, cuando vos tenés un escenario de conflictividad tan generalizado, tenés dos opciones. O seguís de frente viendo un paredón, o frenás, pones punto muerto y empezás a ver quién puede sumarse a pensar una Santa Cruz distinta, ¿no? Debería haber llamado Vidal quizás a una mesa de consenso con diputados de la oposición, intendentes. Sin lugar a dudas. ¿Hubieses participado?
Sí, sin lugar a dudas. Nosotros del minuto uno, porque también hay algo que se construye y es que no le hemos dado herramientas. Y eso es una cuestión sumamente em, tramposa. Desde el minuto uno de nuestra gestión como legisladores y legisladoras, hemos votado unánimemente una y cada una de todas las emergencias que ha planteado, salvo la emergencia económica que fue, digamos, devuelta por sus propios diputados de manera unánime. Ujú. Y esta, que estamos diciendo no, porque lleva el riesgo de un cheque en blanco en dólares, que distinto sería con organismos multilaterales de crédito, sobre horas específicas, sería totalmente distinto. Ahora, así como está planteado y lo que está escrito, no importa lo que te digan, lo que le vendan a la sociedad, ahora que salen a militar, localidad por localidad, cuando no fueron a ver qué pasaba con el hospital, con los trabajadores, no lo fueron a escuchar, pero van y ponen todo el festival de viáticos para militar una deuda externa, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, y vos ves lo que está escrito y lo contrastás, son dos proyectos totalmente distintos. Ujú. No dice lo mismo lo que te están explicando que lo que está escrito. Y en el Estado solo vale lo que está escrito. Entonces, me parece que es eso lo que hay que... Nosotros, todas las herramientas que han puesto sobre la mesa, incluso te digo, Mariano, de un día para el otro, ¿eh? La emergencia hidrocarburífera, la emergencia alimentaria administrativa, un Sí. montón. Y las hemos votado de manera unánime. Después tenemos nuestras diferencias sobre cómo ha sido implementado o si es que ha tenido el resultado que te dijeron que iba a tener, digamos, ¿no? Porque eso es gran parte de las dificultades que tiene gestionar el Estado, ¿no? ¿Y este escenario que hoy maneja Vidal, crees que le va a pasar factura el año que viene? Porque estamos a un año y medio de las elecciones también. Sí, yo creo que sí. La confianza que fue depositada inicialmente, bueno, si vos tenés distintas promesas de campaña y tenés distintas plataformas que tienen que ver con expectativas que la sociedad ha podido comprar, como por ejemplo em, trabajo, producción y educación, y después eso no se ha visto reflejado, bueno, hay algo que seguramente se haya roto con la sociedad, ¿no? Creo sinceramente en eso, creo que eh, las legislativas han sido un termómetro, pero que después tampoco se ha modificado nada de eso y que sigue en el escenario de profundizar la tensión. Cuando vos tenés trabajadores que te están diciendo que no llegan a fin de mes y le decís tenés que aguantar porque tengo el endeudamiento y con eso va a llegar Ujú. las ilusiones que vos estás esperando y después te sentaste sin el endeudamiento y le hiciste una oferta, es decir, que la plata ya estaba y que jugaste con ese tiempo, con ese desgaste y con esa plancha en el salario a costa del sufrimiento de los vecinos y las vecinas, ¿no? Los trabajadores, trabajadoras. Y eso genera un impacto en la economía, genera un impacto en cómo se dinamiza el consumo en los comercios y eso va generando una rueda viciosa de la cual no gana nadie, digamos. Y bueno, en definitiva vos vas a votar, votaste con confianza y está bien confiar con una persona que te estaba diciendo que vas a ganar como petrolero. ¿Quién no quiere vivir mejor, no? Bueno, pero en definitiva, 3 años después te diste cuenta que eso ha sido una estafa electoral, ¿no? Y a nivel nacional, ¿cómo lo ves a Milei? Porque también hubo gente que confió en un cambio y hoy la situación económica también apremia. Bueno, yo creo que también es parte de una hermosa utopía vendida de que era el fin de la corrupción, el fin de la inflación, el fin o la búsqueda, mejor dicho, de un Estado más eficiente, más chiquito, y cuando eso sucedió, digamos, que empezaron a achicar el Estado, en definitiva te diste cuenta que eran menos medicamentos, menos cobertura social, menos, digamos, pensiones, fueron contra las personas con discapacidad, fueron contra los pacientes oncológicos, no les quedó frente por resolver y la corrupción sigue ahí, vivita y galopante, en las primeras personas que forman parte de la gestión, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo. A vos te dijeron que ibas a cobrar en dólares. Bueno, hoy cada vez el dólar vuela y está más lejos, ¿no? Entonces, yo no creo, y hay parte de nuestro proyecto que en algún momento supo decir que había pautas macroeconómicas estables. Yo creo que la sociedad todos los días tuvo una respuesta que le hizo vivir peor, digamos, ¿no?
Le subieron las tarifas, le bajaron el salario, le permitieron despedirlo sin que nada pase, le cerraron los organismos nacionales que lo acompañan, el PAMI cada vez tiene menos cobertura. Bueno, es un combo, la verdad, dolorosísimo para la sociedad. ¿Y el año que viene qué rol crees que va a jugar el peronismo en esto? Bueno, el peronismo debe darse la tarea humana de pensar cómo construirnos como alternativa de cara al monstruo que tenemos enfrente, ¿no? Creo que ahí no vale ninguna pequeña diferencia que tengamos dentro de nuestro proyecto político. Lo que está enfrente es la pobreza, el desempleo y el dolor de la sociedad. Y cuando vos tenés esa tarea y tenés ese escenario y tenés una tarea de plantearte como alternativa, creo que nuestra obligación política y humana es pensarnos en un esquema de unidad y de alternativa sólida que además no solamente plantee llegar, sino pueda discutir de qué va a vivir esta provincia que va a quedar rota, ¿no? Con un esquema de salud mental desbordado, con carpetas psiquiátricas de personas que en la vida habían tenido carpetas psiquiátricas, ¿no? Con una situación de pobreza, de desempleo, que va a ser difícil. Y entonces, ¿cómo vos dinamizás? Porque también hay una cuestión hermosa de la ilusión que te dicen de vienen a desarrollar el sector privado, no sé qué, esas cosas que te dice la Libertad Avanza. Cuando vos ves a nivel nacional los números, han cerrado 22.000 pymes. Y acá se cierra un comercio por día, porque no hay consumo, porque el combo de abrirte las importaciones de manera indiscriminada, de que la gente no tenga un mango, es un combo explosivo para el desarrollo del privado. Entonces creo que también tenemos que tener la posibilidad de pensar de cómo vamos a dinamizar el sector productivo, el sector privado, contraponiendo la ilusión que te quieren vender, pero cuando lo pudieron hacer, no lo hicieron, digamos. ¿Y cómo se hace eso? ¿O qué plan tiene el peronismo para el año que viene? ¿Qué se le va a ofrecer? Sobre todo, a ver, al votante ya que descree. Y nosotros pensamos en un Estado presente, socio del desarrollo privado. Pensamos que la partida de YPF ha sido una cuestión complejísima. Dijimos, cuando ellos nos vendieron una situación em, de partida histórica, nosotros dijimos que se venía una catástrofe social, que no solamente iba a impactar en los puestos de trabajo perdidos, ¿no? Sino también en la tercera fuente de ingreso de la provincia, que son las regalías. Y era una discusión, estábamos en zona norte y hablaba mucho zona norte, zona norte. Eso es una cosa transversal. Zona norte es la primera damnificada, pero la que se perjudica es la provincia en su conjunto, ¿no? Entonces, nuestra postura es el Estado presente, eficiente, cercano, que tenga servicios, digamos, y que trabaje para el desarrollo real de la producción, que pueda pensar cómo se generan inversiones con un Estado asociado, no un Estado que solamente te ponga la construcción de los impuestos, ¿no? Entonces, creo que es eso. La minería también es un sector que ha tenido su bonanza, ¿no? Pero que también hay que pensar y repensar de qué manera se acompaña con los recursos que queden para el desarrollo de las comunidades, ¿no? ¿Cuánta plata perdió Santa Cruz con el tema de YPF, con la salida de YPF? ¿Tienen ese dato? Bueno, no, nosotros lo que sabemos en definitiva es el impacto que ha tenido en los puestos de trabajo y que hoy las regalías están en el piso histórico de nuestra provincia. El dato concreto y específico no, pero sí sabemos que ha sido una catástrofe, ¿no? Y que en otras provincias han podido resolverlo de otra manera con mayor estabilidad. Vos tuviste situaciones entre que vinieron las nuevas empresas y se fue YPF donde te quedaron limbo, que incluso los que prestan, los concesionarios, me sale, pero no es esa la palabra, de los campos se han visto damnificados, porque se fue YPF, después apareció un nuevo, digamos, una nueva empresa a explotar los recursos naturales y te quedó un limbo de meses que nadie se hizo cargo, ¿no? Entonces, creo que en eso ha sido sumamente complejo para nuestra provincia y nosotros lo advertimos cuando hicimos la primera emergencia hidrocarburífera y pedimos explicaciones de cuál iba a ser el impacto, de qué iba a suceder y cómo se iba a pagar la remediación ambiental, que aún no tenemos explicación ninguna de qué va a suceder con eso. Y otra de las cuestiones es la plata que ingresó, hacia dónde fue.
porque a nosotros nos dicen que no hay plata, que la única salida y la única alternativa es el endeudamiento, pero en definitiva tuvimos recursos extraordinarios en la provincia que no sabemos hacia dónde fueron, ¿no? Uno es YPF. Te vuelvo un poquito al principio de la nota, hablaste de la nueva ley de coparticipación. En diciembre del 2022, en el último tramo de la gestión de Alicia, se había anunciado que se iba a tratar el 2023 en la Cámara de Diputados una nueva ley. ¿Por qué no se dio esa discusión? Y bueno, ahí es difícil cuando la discusión es suma cero, ¿no? Lo que uno obtiene, el otro lo pierde, en la construcción de los puntos de encuentro donde se priorice el fin colectivo. Durante la gestión de Alicia se han hecho varias alternativas, no solo una, y siempre fue difícil la generación del consenso. La generación de ese consenso nos hubiese hoy dejado un marco más claro para el saneamiento de las cajas y para la inembargabilidad de los fondos municipales, ¿no? Porque hubiese estado escrito cuáles son las competencias y hubiese tenido un sistema de distribución mucho más equitativo que le hubiese permitido a los municipios sanear las cajas, por un lado, hacer, digamos, hacer sus obligaciones, cumplir con sus obligaciones, pero a la vez tener un sistema que no los ahogue financieramente como hoy tenés. Hoy vos tenés un sistema de colapso fiscal en los municipios. Es esa la descripción, no hay otra. Vos hablas con los intendentes y te dicen, yo hoy estoy priorizando la asistencia alimentaria de los vecinos y tengo que dejar de bachear las calles porque tengo que priorizar el alimento. ¿Y dónde está el Estado provincial con la asistencia alimentaria que tiene que estar? Y cuando vos vas y le exigís políticas públicas de cobertura y seguridad alimentaria, bueno, es, digamos, la demagogia de la oposición. Cuando vos recorres las localidades y ves cuál es la realidad dolorosa de tener, revisando en los basurales en pico truncado, a la gente revisando para buscar comida, ¿no? Entonces, son catástrofes sociales y políticas y económicas que tenemos que se resuelven poniendo el eje en la persona, en el dolor, y viendo cómo esos recursos no están para perdonarle los impuestos, el impuesto al sello a YPF y perder 70.000 millones de pesos, ni para bajarle las regalías a las minerías y al sector hidrocarburífero. Tiene que estar esa plata y esa prioridad dispuesta a resolver el dolor del pueblo, ¿no? ¿Crees que se puede revertir en cuánto tiempo esta situación? No solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Y bueno, dependerá de la capacidad de tener una hoja de ruta clara. Yo creo que esta gestión no la ha demostrado. Es una gestión que tiene un conflicto de identidad, una crisis de identidad, que por momentos dice ser de la facción trabajadora, sin tener ningún tipo de medidas que tengan empatía con lo que le pasa al laburante en su oficina, ¿no? Que además te dice a vos que aguantes, aguantá con el sacrificio de tu salario, pero en definitiva la petrolera le dice, bueno, te vamos a perdonar plata. Entonces, que después se pelea con la nación y hace un frente de Provincias Unidas y qué sé yo, que le dura nada, Fracasó, ¿no? de hecho, en octubre. Exactamente. Hoy quedó eso en la nada, básicamente, y entonces ahora tiene que ir a aliarse de vuelta a Milei para tener de alguna manera la liquidez que necesita para hacerse cargo de sus obligaciones, que eso también es una cuestión que desde la oposición y desde el mundo de la Diputación Nacional cuestionó. Y que cuando se sentaron dijeron, nos dejaron una deuda en gastos corrientes cuando había una gestión que se estaba yendo. Y vos hoy tenés una provincia que acaba de tener 20.000 millones de pesos, que en diciembre recibió 60.000 millones de pesos para gasto corriente del aguinaldo, que fue a decirte a vos que necesitaba deuda, que no estaba endeudada, que te escondió esa deuda y que además es deuda para gastos corrientes. Entonces, hay una demonización de herramientas que cuando gestionas el Estado debes utilizar y entonces la encerrona de tus propias palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de esa dificultad? Es sincerando, es decidiendo efectivamente qué vas a querer como proyecto de provincia con el agravante de que te estás yendo, ¿no? No te queda tiempo. Ahora, nuestro espacio político sí debe tener claro
cómo consolidarse como estrategia y qué hacer en el caso que la sociedad decida depositar confianza en nuestro voto, ¿no? Estos 20.000 millones que llegaron la semana pasada, que Nación los envía específicamente, lo decía el comunicado de prensa, para el pago de salarios, ¿habla de una gestión que ya fracasó para vos? Fracasó quizás en lo que le prometió a la gente o con el discurso que llegó, ¿no? Yo creo que frente a un escenario nacional complejo, de baja de regalías, de baja de copa nacional y de copa provincial, bueno, alguna herramienta de liquidez tenés que tener, ¿no? Creo que no se puede hacer un análisis reduccionista ni si la deuda es buena o mala en sí mismo, es una herramienta de gestión. Ahora, vos le dijiste a la sociedad que quien tomara deuda para gastos corrientes debía ir preso y 3 doritos después te tocó a vos hacerlo. Entonces, volvemos a la misma cuestión de que es muy fácil decir que la provincia es rica y que todos tenemos que vivir bárbaro. Ahora, cuando te sentas a gestionar el Estado y no escuchas al trabajador de carrera, la administración pública, no escuchas a la oposición que te plantea herramientas dentro de la caja, de la Cámara, no planteas oposición, no planteas una, digamos, hoja de ruta clara, tenés cambio permanente y sistemático en tus líneas intermedias de gestión. Porque acá parece que nos olvidamos, pero llevamos un desfile de ministros que jamás se vio en la historia de la provincia, ¿no? ¿Cuántos cambios de gabinete tuviste en casi 3 años de gestión? ¿Es lo mismo gestionar un sindicato que gestionar el Estado? No, por supuesto que no. Y mucho menos cuando ese sindicato lo tuviste en épocas de opulencia. Ahora vos tenés que administrar recursos sumamente limitados, cada vez más limitados, y necesidades ilimitadas. Pero en la medida que tengas la posibilidad de tener en claro qué querés hacer dentro del Estado, yo creo que es posible, recontra posible, tener una economía ordenada. Digo, nuestro proyecto ha podido tener una provincia o entregar una provincia equilibrada. Después discutamos errores, miles, y discutamos también cuáles han sido los aciertos. Pero lo concreto es que esta alternativa política le prometió a una sociedad vivir de una manera que hoy no está pudiendo vivir, todo lo contrario. Entonces, no es lo mismo cuando vos solamente tenés que rendirle cuentas a un núcleo limitado que cuando tenés que abrir el juego democrático de cara a la sociedad. No, para nada es lo mismo. Agustina, te llevo también un poquito la cuestión de lo que viene para el año 2027. ¿El peronismo empieza a construir nombres propios también para ir a disputar una casa de gobierno o los municipios? ¿Cómo están con eso armado? A mí me aburre mucho la discusión de los nombres propios. Em, Siento que en muchos momentos nos hemos perdido la posibilidad de dar grandes debates producto de discutir nombres, ¿no? Y nos hemos perdido la posibilidad de construirnos como algo colectivo. Creo que la discusión que se debe en nuestro espacio político es de ideas. Y en función de eso, ¿quiénes serán los compañeros y compañeras que tengan ganas primero, que recorran el territorio, que la sociedad quiera tener a cargo de los distintos espacios? Pero me parece que la discusión de nombres propios está ya lanzada y está caminando, pero la discusión que nos debemos dar como proyecto es para qué queremos llegar a la Casa de Gobierno. Porque tenemos un antecedente recontra reciente de un gobierno cuyo único punto de encuentro fue echar al otro, ¿no? Y se sentó y no pudo tener unidad de concepción en una sola de las cosas. Entonces empezaron a ver y no se ponían ni siquiera de acuerdo en qué hacer con las distintas políticas públicas. Y tenías por un lado gente que te defendía la emergencia económica, que era plancharle el salario a los trabajadores, y gente que te decía, yo esto no lo voto, pero conmigo no cuenten, siendo el mismo espacio político, ¿no? Muchísimas gracias, Agustina. Gracias a vos.